El tema que voy a desarrollar en esta noche es equipando a guardianes y guerreros. Equipando a guardianes y guerreros. Y nosotros sabemos que los guardianes eran aquellas personas que eran colocadas en las puertas de las ciudades para eso, para guardar la ciudad, para ver a todo el que entraba y salía, para ver cualquier estrategia que el enemigo tuviera en contra de la ciudad. Se colocaban en las puertas de la ciudad los guardianes. Eran diferentes a los guerreros, que eran las personas entrenadas para la batalla, para ir a la guerra. Eran las personas que dejaban las tiendas, dejaban sus casas, dejaban el pueblo, dejaban todo y salían a la guerra a pelear contra el enemigo. Entonces, equipar a esos guardianes y guerreros es lo que Dios me ha encomendado en este día, en esta noche. Entonces, no podemos hablar de equipamiento de un guardián y un guerrero de Dios sin hablar de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Por lo tanto, esta palabra, yo voy a tomar esta lectura de la palabra como base para eso que Dios me ha dado. Y yo les voy a pedir que ustedes estén ahí, que no se distraigan, que no se desconecten, porque yo sé que Dios tiene una palabra para ustedes y yo sé que Dios en el momento le va a dar esa palabra. Así que cuando llegue ese momento, cuando llegue esa palabra para tu vida, arrebátala, no la dejes pasar, no se la tire al otro, no pienses que no es para ti. Arrebata la palabra que Dios te va a dar en esta noche. Amén. Así que vamos a leer Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 18. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos al Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, porque tú lo mereces, Señor. Padre, gracias. Gracias por este congreso. Gracias por estos intercesores a los cuales tú has llamado y los ha parado en la brecha, Señor. Padre, gracias por haberlos escogido.
Oh Señor, sabemos que en este momento tú estás preparando sus vidas. Tú estás, Señor, adiestrando sus vidas, Señor, para subirlos de nivel. Padre, para que ellos puedan alcanzar el propósito y el plan que tú tienes, oh Dios, en este tiempo. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que aparentemente es una palabra repetida con la anterior, pero sabemos, Señor, que tu palabra es cortante como toda espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, hasta romper hasta los tuétanos de los huesos y discierne, Señor, los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias, porque sabemos que esta palabra va a llegar hasta donde debe llegar, Señor, y que tú vas a transformar, oh Dios, a alinear, Señor, a sintonizar, Señor, nuestras vidas, alinearla con el propósito que tienes, Señor, en este tiempo. Padre, muchas gracias por esta red de intercesores. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres que se están parando una vez más en la brecha para que tú los uses, Señor, para atar y desatar, para declarar, Señor, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Háblanos a todos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué los guardianes y guerreros espirituales debemos estar bien equipados? ¿Por qué? Hay una razón potente que el apóstol Pablo la declara en el versículo 12 de los versículos que hemos leído de Efesios capítulo 6. La razón las razones por las cuales los guardianes y los guerreros tienen que estar equipados, es porque nosotros, dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es con el humano, nuestra lucha no es con el hombre o la mujer. Nuestra lucha, dice la palabra, que se da con una serie, con una jerarquía en el mundo espiritual, con una jerarquía satánica en el mundo espiritual, donde están en primer lugar los principados. En segundo lugar, las potestades. En tercer lugar, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y en cuarto lugar, las huestes espirituales de maldad que obran en las regiones celestes. Entonces, nosotros como intercesores no podemos enfrentar al enemigo así con el pecho y la lengua. No podemos ir sin antes equiparnos. No podemos enfrentarnos al enemigo sin antes preparar nuestra vida espiritual. Porque para nadie es un secreto que nuestro principal enemigo es Satanás, pero él tiene jerarquía, él tiene de demonios y potestades y principados y jerarquía en sus comandos, en sus agentes. Entonces, nosotros tenemos que estar bien equipados para enfrentarlo, porque el enemigo, Satanás, es un ser poderoso. Nosotros no podemos negar que Satanás tiene poder, pero déjeme decirle que el que está con nosotros es todopoderoso, es el Dios El Shaddai, es el Dios de los escuadrones celestes. El que está con nosotros es mucho más poderoso que nuestro principal enemigo y por lo tanto, si nosotros estamos con él y él está con nosotros, no importa lo que el enemigo traiga, no importa lo que él esté haciendo, no importa la musaraña que quiera hacernos, nosotros enfrentamos al enemigo con el poder que recibimos del Dios Todopoderoso, que es Jehová de los ejércitos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos
que prepararnos. No podemos ir a enfrentar al enemigo así, aquí estoy yo, sin antes prepararnos, porque Él es poderoso. Pero ya les dije que nuestro Señor es todopoderoso, es el Dios todopoderoso. Entonces, nosotros vamos a enfrentar al enemigo. Claro está, esta es una guerra, pero déjame decirte que ya la victoria nuestra está garantizada. Ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario, ya Él nos aseguró la victoria. Así que esta es una pelea arreglada, así que esta es una batalla que ya está arreglada, así que de esto no hay duda. Ya sabemos quién es el vencedor. Y si Cristo ya venció, nosotros también venceremos en el nombre de Jesús. Así que no tenemos que tenerle miedo al enemigo, no tenemos que tener temor, no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que huir. No, la Biblia dice que al enemigo se le hace resistencia. Dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá en el nombre de Jesús. Al enemigo le hacemos la resistencia. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros, el Dios Todopoderoso, ya nos ha dado la victoria, ya nos ha comprado, ya en la cruz, esa sangre derramada, eso que Dios hizo hace más de 2000 años, es la garantía de que nosotros tenemos la victoria asegurada. Así que a la guerra vamos equipados, pero confiados. A la guerra vamos equipados, pero creyendo. A la guerra vamos equipados, pero con fe. A la guerra vamos equipados, pero con la garantía de que la victoria es de nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que ya no hay ningún problema. La Biblia dice que el Señor desarmó, wow, desarmó a esos principados, a esas potestades, a esos gobernadores de las tinieblas y a esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice que Dios los desarmó. Y Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice, y despojando, oye la palabra, wow, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Wow, qué palabra. O sea que esos argumentos que el enemigo tenía contra ti, esa contrariedad, eso que el enemigo había dicho de ti, eso que él te sacaba en cara, eso que él te sacaba los trapitos al sol, porque tú, por tus debilidades, por tus flaquezas, y eso que el enemigo te acusaba, y todo eso, la Biblia dice que Dios lo desarmó en la cruz. Colosenses nos dice, Él exhibió públicamente en la cruz todo lo que el enemigo había querido sacarnos en cara. Jesucristo despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente allí en el Calvario y triunfó sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Así que nosotros, como intercesores, como guerreros, como guardianes de Dios, estamos en esta tierra y vamos a seguir haciendo el trabajo al cual Dios nos ha llamado, porque Él nos equipa, Él nos da las herramientas y Él ya venció, Él ya despojó a los principados, Él ya despojó a las potestades, Él ya exhibió al enemigo públicamente y triunfó y nos da también a nosotros esa misma victoria. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, los soldados cristianos, como tú y como yo,
debemos luchar contra todo mal, pero no con nuestro propio poder, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Porque al enemigo no podemos enfrentarlo con nuestro poder, tenemos que enfrentarlo con el poder de Dios. Al enemigo no podemos ir así, abiertamente, como nosotros, como humanos. No, 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 no. Nosotros no podemos enfrentarlo, pero con el poder que hay en nosotros, con el poder que Dios nos da cuando nos equipa, entonces con eso nosotros podemos enfrentar al enemigo. Porque nuestras armas no pueden ser carnales. ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra sangre y carne. Por lo tanto, si la lucha no es humana, si la lucha no es con sangre ni con carne, si la lucha es espiritual, si la guerra es espiritual, las armas que nosotros debemos usar para enfrentar al enemigo tienen que ser necesariamente armas espirituales. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10 y los versículos 4 y 5. Dice el apóstol, porque las armas de nuestra milicia, señores, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice más, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. O sea, nosotros no podemos enfrentar al enemigo con armas carnales, con nuestras habilidades. No podemos, no hay nada, no hay nada que nosotras podamos tener humanamente con lo cual podamos enfrentar al enemigo. Por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes están equivocados, porque las armas que nosotros debemos usar no pueden ser armas carnales. Bueno, la lucha del creyente contra las fuerzas espirituales de maldad, a veces nosotros queremos usar lo que tenemos. Por ejemplo, hay armas que son humanas, que nosotros la tenemos, que son habilidades, pero no son esas que debemos usar para enfrentar al enemigo. Por ejemplo, hay gente que son, hay armas como el ingenio, hay gente que son muy ingeniosas y todo le buscan la vuelta y saben mucho y pueden ingeniársela y pueden formar y bueno, pero eso no es una arma para enfrentar al enemigo. Tampoco el talento. Podemos tener talento y es bueno el talento. Y qué bueno que podamos tener diferentes talentos, tanto para cantar, para adorar, son armas importantes, y son habilidades, pero el talento no es un arma para enfrentar al enemigo. Al enemigo no le importan nuestros talentos. La riqueza, mucho menos. ¿Qué riqueza? La capacidad de organización. Hay gente que es muy organizada y todo lo tiene, ok, sí, todo bajo control y todo muy ordenado, todo, pero esa no es un arma para enfrentar al enemigo. La elocuencia, señores, hay gente muy elocuente que te dejan así como anonadado con su elocuencia, su palabrería, porque saben hablar, dominan el lenguaje, tienen muchas palabrerías que pueden convencer la elocuencia, pero esa no es un arma para enfrentar al enemigo, tampoco el carisma, la personalidad. Todas esas armas son insuficientes para derribar las fortalezas de Satanás. La Biblia dice que las únicas armas adecuadas para destruir los baluartes de Satanás son las que Dios da. Estas armas, dice Pablo a los Corintios,
son poderosas porque son armas espirituales y provienen de Dios. Entonces, dice la palabra que Dios nos ha dado esas armas, nos ha equipado con esas armas, para que hoy nosotros podamos de una manera valiente y una manera confiada, con fe, nosotros podamos enfrentar a nuestro enemigo, que ya dijimos que tiene su jerarquía demoníaca con las potestades, principados, gobernadores, todos eso. Pero Dios nos ha dado ese equipamiento espiritual, esas armas poderosas para destrucción de fortaleza. Así que no importa la fortaleza que el enemigo quiera presentarte, no importa lo que él traiga, no importa lo que él quiera revelar, no importa. Nosotros tenemos esas armas que ya Dios nos ha dado para enfrentarlas, esas fortalezas y derribarlas. Y como dice el apóstol Pablo, derribar todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevarlo cautivo, todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro equipamiento? ¿Cuáles son esas armas que ya Dios nos ha entregado, nos ha dado, que las tenemos ya, que solamente tenemos que tomarlas, solamente tenemos que usarlas, solamente tenemos que hacer lo que dice el Señor? Dice, vestíos, vestíos de toda la armadura de Dios. Pónganse la armadura, dice el Señor. No vayan a la guerra sin su armadura puesta. No vayan a enfrentar al enemigo con el pecho y la lengua. No vayan a enfrentar al enemigo si no tienen la armadura de Dios en ustedes. Entonces, ¿cuál es esa armadura? Dice la palabra que esta armadura está expresada metafóricamente en términos de las armas que en los tiempos de Pablo llevaban para su defensa los soldados griegos y los romanos. Así que Pablo hace un paralelismo entre todo lo que usaba el soldado griego y romano y lo que debe usar espiritualmente hablando el guerrero, el intercesor, el guardián de Dios en este tiempo. Entonces, hay un paralelismo entre esa armadura de esos soldados romanos y la armadura que Dios nos ha entregado a nosotros. Yo quiero que tú te traslade allá al mundo, a ese lugar, a esa tierra donde los soldados se preparaban para la guerra, donde iban a la batalla. Entonces, vamos a ver, esas armaduras están descritas muy bien en Efesios capítulo 6. Y ya la pastora Betania ha hablado un poco de ellas, pero yo quiero abundar algunas cosas porque hay que conocer qué es lo que Dios quiere revelarnos. Cuando el apóstol Pablo habla de estas armas que componen la armadura del creyente, la armadura del intercesor, la armadura del guerrero de Dios en este tiempo. Son 6 armas importantes. Tú tienes, si tú quieres, puedes anotarlas, porque esto es lo que te va a proveer la fortaleza para tú enfrentar al enemigo. No puedes enfrentar al enemigo sin estas 6 armas que describe el apóstol Pablo, haciéndolo como una comparación con la armadura que usaban los romanos, los soldados romanos y los griegos también.
La primera arma que describe el apóstol es el cinturón de la verdad. El versículo 14 de Efesios capítulo 6, en su parte A, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad, todos nosotros sabemos que la verdad es Cristo, que la verdad es el Evangelio, que la verdad es la palabra de Dios. Y podemos aplicar esa verdad, ceñidos nuestros lomos, ceñidos nuestra cintura con la verdad, con el Evangelio, con la palabra. Pero también podemos entender por esa verdad, podemos concluir que nosotros podemos también concluir que lo aludido aquí es ceñirse la verdad en sentido de integridad. O sea, que tú te ciñes a la cintura la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, la verdad que es Cristo. Es Jesús, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo mismo quien tú tienes que ceñirte a la cintura, pero también tú tienes que ceñirte la verdad que debe existir en todo intercesor, es decir, la integridad, lo que el intercesor debe vivir, una vida íntegra, una vida apartada, una vida santa. El intercesor tiene que ceñirse el evangelio, pero también tiene que ceñirse la integridad. El intercesor no puede ir a la guerra con colas que le pisen, con cuentas pendientes. El intercesor no puede pelear guerra espiritual cuando tiene cosas pendientes que no ha resuelto en su lugar secreto con su Dios, allí en lo íntimo, en el lugar secreto. Hay cosas que tú tienes que resolver primero. Tú tienes que santificarte, tú tienes que limpiarte, tú tienes que lavarte, tú tienes que vivir una vida íntegra delante del Señor, una vida sin pecado, una vida correcta delante de Dios para tú poder enfrentar al enemigo. Porque dime, ¿qué va a decir el enemigo? Que si vas a enfrentar al enemigo con cuentas pendientes, él lo que va a hacer es a reírse en tu cara. Él lo que va a hacer es a burlarse de nosotros. Si nosotros vamos a enfrentar al enemigo con una vida que no esté adecuada, apta, que no esté íntegra, que no esté santificada, con una vida que no esté libre de pecado, entonces el enemigo lo que va a hacer es a burlarse de nosotros. Es por eso que tú tienes que la primera armadura que tú tienes que ceñirte junto con la verdad, junto con el evangelio, junto con lo de Dios, con la palabra, es la integridad que tú debes vivir, que yo debo vivir. ¿Por qué? Porque nuestras armas son esas, son espirituales. Nuestras armas no son físicas ni carnales. Nuestras armas para enfrentar al enemigo es nuestra vida abierta, como dice el apóstol Pablo, que nuestras vidas son cartas leídas, que todo el mundo pueda ver lo que hay dentro de nosotros, que todo el mundo pueda ver a Cristo a través de nuestras vidas, que todo el mundo pueda ver reflejada la luz de Dios en nuestras vidas, porque vivamos una vida íntegra y una vida santa delante del Señor. Eso es ceñirse la cintura con el cinturón de la verdad, con el cinturón de la integridad, con el cinturón de la santidad. Eso es ceñirse la cintura con eso,
con el evangelio y la integridad que nosotros podamos vivir en él. Amén. Marca dice entonces, Dice, como está con letra y todo. dice No, la letra. su micrófono encendido. Dice el salmista en el Salmo 51, versículo 6, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, es lo que somos por dentro, es lo que llevamos dentro, es lo íntimo, es la verdad de lo que nosotros somos realmente, lo que nosotros tenemos que ceñirnos para que el enemigo no se equivoque con nosotros, para que él sepa que nosotros ya hemos ido a la fuente a lavarnos, para que el enemigo no se equivoque y se dé cuenta que ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que esa es la primera arma que debemos nosotros tener para enfrentar al enemigo. La segunda arma, dice en la parte B del mismo versículo 14, dice, vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Entonces, eh, sin duda que Dios nos cubre con su justicia. Y dice la palabra que nosotros somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo. Y Él es nuestra justicia. Y Él es el que nos justifica. Pero también hay una justicia que nosotros tenemos que vivir. La justicia de Dios que nos cubre la describe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 21, y le dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que Cristo es el que nos justifica. Él se hizo pecado sin haber hecho ningún pecado, se hizo pecador, se hizo pecado para Él hacernos justos, para Él poder justificarnos a nosotros. Pero también esta coraza de justicia es también Santiago la describe en el capítulo 2 y versículo 10 como esa justicia practicada, esa justicia que nosotros debemos vivir, esa justicia que nosotros debemos practicar, es la que protege al creyente y esa justicia debe ser total, debe ser total. ¿Por qué? Porque no podemos vivir una parte en santidad y la otra parte sin santidad. No, no, no. La justicia que nosotros debemos practicar así como el escudo, debe ser una justicia total. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, nosotros tenemos que vivir toda la palabra. Tenemos que ser santificados por completo. Tenemos que vivir vidas íntegras por completo. No es que vivamos una vida bien en un aspecto de nuestras vidas, pero vivamos mal en otro aspecto de nuestras vidas. No es que nosotros vivamos una vida de santidad en la casa, en el templo, y que en la casa en nuestros hogares, entonces no vivamos una vida en santidad. Eso no está, eso no es lógico, eso no es de Dios. Eso no es justicia, eso no es lo que Dios nos está llamando. Dios quiere que nosotros seamos lo mismo, tanto en la casa de Dios, en el templo, como fuera de templo, en la casa, en los hogares, en la calle, en la oficina, en el trabajo. Usted tiene que ser la misma persona
cuando está en la iglesia, cuando esté en el altar, tiene que ser la misma persona que en su trabajo, que en su casa, que con sus amigos. Todos tienen que saber que usted es así, porque usted le sirve al Señor y usted se comporta así. Eso es lo que Dios dice, vivir una vida santa completa, una vida de justicia. No podemos ser santos en la iglesia y diablos en la casa. No, eso así no funciona. Dios nos ha mandado a vivir una vida santa. Dice, si cumplimos toda la ley, pero ofendemos en un punto, ya somos culpables de toda la ley, de toda la palabra. Entonces, hay que vivir de una manera justa e íntegra en todas las áreas de nuestras vidas. Óiganme, yo estoy hablando con los intercesores. Los intercesores son un pueblo aparte. Acuérdense que los intercesores son aquellos que dice Ezequiel que Dios andaba buscando a un hombre que se parara en la brecha y no lo encontró. Pero en este tiempo Dios nos ha encontrado a nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros para pararnos en la brecha, para ser guardianes, para ser guerreros, y Dios está exigiendo que nosotros vivamos esa vida que todo guerrero, todo intercesor y todo guardián de Dios debe vivir. Entonces, esa es la coraza de justicia. Esa es lo que nos protege, la coraza, todo el pecho, todo el pecho. O sea, es lo que nos cubre la justicia de Dios y la justicia que nosotros vivimos cuando nosotros vivimos, valga la redundancia, la palabra de Dios. Amén. Y en el número 3, son 6 las armas. El arma número 3, dice Pablo, calzados los pies con el evangelio de la paz. En el versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta palabra viene de un vocablo griego que se llama etoimasía. Y ese vocablo griego que traduce esa palabra de calzados los pies con el evangelio de la paz, traduce la preparación, pero no es preparación para salir a las misiones, porque nosotros entendemos siempre cuando hablamos de calzado los pies con el evangelio, siempre estamos hablando de que vamos a ir a las misiones, a las naciones, a predicar el evangelio. Pero hay una palabra, esa palabra, etoimasía, que es una palabra griega que nos está diciendo que no solamente, no es solamente para las misiones, sino que es una condición para pisar suelo firme. Este calzado equivale a las sandalias del soldado romano que estaba reforzada con clavos, amados míos. Ellos le ponían lo que le llamaban foulques, que eran clavos. Y estos soldados, cuando tenían este calzado reforzados con los foulques, eran aún más recio en el combate. Así que el cristiano puede pisar firme, gozar de paz interior cuando tiene el apresto del calzado del evangelio de la paz. O sea, cuando está reforzado su calzado con esos clavos que ellos le ponían, es para pisar firme, es para sentir la firmeza de Dios, es para estar confiado y en paz de que no hay retroceso, de que la victoria está más adelante, de que la vamos a alcanzar. Entonces, el soldado romano estaba seguro
estaba confiado. Así nosotros también, cuando nos ponemos el calzado del evangelio de la paz, podemos estar seguros de la victoria que con la gracia de Dios vamos a conseguir en cada batalla a la cual Dios nos llame. Así que vamos a ir a las misiones, sí, con los pies calzados, con el apresto del evangelio de la paz, reforzado con clavos. Pero eso lo que nos da a entender es que nosotros vamos a pisar firmes, confiados, creyendo que la victoria es nuestra, que no hay vuelta atrás, que ya nosotros tenemos que estar seguros que esa victoria Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario. Bendecido sea el nombre del Señor. La cuarta arma, dice el versículo 16, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, sobre todo tomad el escudo de la fe, dice el versículo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí con el escudo de la fe, yo quiero detenerme un poco. Hay que ver 4 detalles importantes que nosotros tenemos que notar con este escudo. Lo primero es que cuando el apóstol usa esta palabra tomad en este versículo, es la palabra griega analabontes. Esta palabra analabontes significa literalmente recogerlo o levantarlo del suelo. O sea, el escudo no se lo entregaban al soldado, no se lo entregaban en las manos. El soldado tenía que ir y buscar su escudo, tenía que levantarlo, tenía que tomarlo. Por eso cuando Pablo le dice, tomad el escudo de la fe, nadie se lo estaba pasando. Él tenía que buscarlo, él tenía que levantarlo. Entonces, el escudo, esta acción de tomar que Pablo le dice a los que Pablo dice de los soldados y nos dice a nosotros hoy, tomad el escudo de la fe. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una iniciativa, que el soldado cristiano tiene que tener la iniciativa, tiene que tomar, tiene que recoger. El soldado tiene que levantar su escudo, tiene que hacer lo que tiene que hacer, o sea, levantar su escudo, levantar su fe, levantar eso que ya Dios nos ha dado, ya Dios nos ha puesto. Entonces es nuestro, es el escudo de la fe, eso ya Dios nos lo ha dado, solamente nosotros tenemos que tomarlo. Por eso el apóstol le dice a los cristianos, a nosotros, dice, tomad el escudo de la fe. En segundo lugar, el escudo que Pablo menciona en esta ocasión no es el áspid. Habían 2 tipos de escudo. Uno que se llamaba áspis, era un escudo pequeño, redondo, de unos 70 centímetros de diámetro, que usaban los soldados cuando iban a pelear, pero no de a pie, sino a caballo. Este escudo ellos lo usaban para defenderse desde encima del caballo. Pero Pablo aquí se está refiriendo a otro tipo de escudo, para lo cual usa la palabra zureos. Zureos era un escudo alargado de más de 1 metro de largo que cubría desde las rodillas hasta la altura de los ojos. O sea, con este escudo, el soldado estaba siendo cubierto desde la cara completa, toda la cara, desde los ojos hasta las rodillas. Entonces, esto lo que nos traduce es que nosotros, es por fe, es que la batalla, los dardos van a ser apagados por la fe. Los dardos van a ser rechazados por la fe. Los dardos no nos podrán hacer daño, es por la fe. Es nuestro escudo de la fe que tenemos que tomar
para nosotros derribar y apagar y desechar y contrarrestar todos los dardos que el enemigo nos envíe. Es por la fe. Señores, esto es un asunto de fe. Es por la fe que tenemos que enfrentarlo. No podemos enfrentarlo si no es con el escudo de la fe y no con el escudo aspis, el pequeño, no, es con el escudo zureos, el que va desde la altura de los ojos hasta las rodillas, cubriéndonos toda la cara, todo el pecho, todo el abdomen, todas las piernas, todo el cuerpo, desde las rodillas hasta la altura de los ojos. Es que Dios quiere que nosotros nos cubramos por medio de la fe. Es que la fe tiene que ser activa. La fe es lo que nos va a hacer que el enemigo tenga que huir. La fe es la que va a rechazar los dardos. La fe es la que va a apagar los dardos. La fe es la que nos va a dar la victoria. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice el escudo de la fe. Pablo lo llama el escudo de la fe. Pero no es cualquier fe. Pablo no está hablando aquí de la fe que tú necesitas para salvarte. Pablo no está hablando de la fe de la salvación. Pablo está hablando de la fe que traduce una firme adhesión a la verdad revelada. Una fe que traduce una firme confianza en el poder de Dios. Una fe que dice Juan que es la fe que vence al mundo. Porque la fe, señores, para salvarse, eso la tiene cualquiera. La fe para confesar a Cristo y salvarse, eso lo tiene cualquiera. Hasta los que andan por ahí pecando, cuando se arrepienten, ellos tienen fe de hacer una oración y salvarse. Pero no es a esa fe que se está refiriendo el apóstol. El apóstol Pablo se está refiriendo a la fe que viene con la verdad revelada de Dios, a esa fe que traduce una confianza firme en el poder de Dios, a esa fe que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 4, dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A esa fe es que el apóstol se refiere cuando dice: tomad el escudo de la fe, a esa fe firme, a esa fe que cree, a esa fe que no importa lo que estemos viviendo, a esa fe que dice, aunque no lo tenga todavía, yo sé que lo voy a recibir, a esa fe que dice, no lo tengo, pero lo creo, a esa fe que dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo haya recibido, yo creo que ya Dios lo ha depositado. Es esa fe la que dice el apóstol: tomad el escudo de la fe. Y con ella, con esa fe, ustedes podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos. Ni un dardo que te envíe el maligno podrá mantenerse encendido si tú le aplicas esa fe. Es esa fe que Dios dice que tenemos que tener, esa fe que Dios está esperando que nosotros tengamos. Es esa fe, esa confianza a ojos cerrados, es esa certeza, es esa convicción, es esa fe que no admite a la duda, es esa fe que cree en el poder de Dios. Esa es la fe que dice el apóstol: tomen ese escudo, el escudo de la fe, el zureos de la fe, tómenlo, apropiense de él. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a vencer. Ese es el arma que desactiva todos los dardos de fuego del enemigo. Ese es el arma que desactiva todo lo que el enemigo quiere decir de ti. Ese es el arma que desactiva todo lo que el enemigo quiere venir a reclamarte, a echarte en cara, a decir de ti. No. Esa fe que nosotros tenemos en nuestro Dios es la que va a apagar todos esos dardos.
Amén. Y el apóstol habla de extinguir con el escudo los dardos encendidos del maligno. Aunque el escudo no servía para apagar los dardos, oye bien, el escudo no apagaba los dardos. El escudo lo que hacía era que hacía que los dardos, cuando chocaban con el escudo, los dardos caían al suelo. Caían todavía encendidos al suelo, pero ya no nos podían hacer daño. Ya el soldado, el dardo no podía hacerle ningún daño porque el dardo estaba encendido, pero estaba derribado. El dardo estaba encendido, pero estaba en el suelo. El dardo todavía permanecía encendido, pero no podía tocar al soldado porque estaba en el suelo, estaba derribado. Esa es la fe. Aunque el enemigo nos envíe dardos encendidos, por medio de la fe, nosotros podemos derribar en el nombre de Jesús esos dardos. Y aunque continúen encendidos, no podrán hacernos daño porque están derribados en el nombre de Jesús. Entonces, el sentido es que la fe torna inofensivos, óiganlo bien, intercesores, la fe, el escudo de la fe, torna inofensivos aún los más fuertes ataques del enemigo. Wow, wow, esta es una palabra revelada de Dios. O sea, no es que no vamos a tener problemas, no es que no vamos a tener pruebas, dificultades y tentaciones. No, 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 no. Eso vienen, eso siempre están. Esta es una guerra constante, una guerra constante. Pero con esa fe, ese escudo de la fe que nosotros tenemos, vamos a derribar los dardos. Y aunque continúen encendidos, aunque el enemigo continúe enviándonos, aunque el enemigo continúe tentándonos, sin embargo, esa fe derriba los dardos y dardo derribado no puede tocarnos. Dardo derribado no puede hacernos daño. Dardo derribado es la guerra ya ganada. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, eso es el escudo de la fe. Eso es lo que el apóstol le estaba diciendo a los efesios. Tienen que vestirse, tienen que ponerse el escudo de la fe. Amén. Ya estamos terminando. La quinta arma que nosotros tenemos que tomar, según Efesios capítulo 6, dice, tomad el yelmo de la salvación. El versículo 17 en la parte A dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo. Esa palabra, yelmo, esa, no la palabra yelmo, la palabra tomad aquí es diferente. Óyeme bien, hablamos en el arma anterior, dice Pablo, tomad el escudo de la fe. Y la palabra ahí es la palabra griega que se usa para tomar, es la palabra analabontes, que significa recoger el escudo. Eso fue lo que hablamos, tomarlo, levantarlo. Pero la palabra que Pablo usa en la quinta arma, cuando dice tomad el yelmo de la salvación, no es esa misma palabra. Aquí la palabra griega es desastre. Desastre, que quiere decir recibir, que quiere decir aceptar el yelmo de la salvación. Así que, y dice el yelmo de la salvación, y también ahí mismo añade, y la espada del Espíritu. O sea, que el arma 5, que es el yelmo de la salvación, y el arma 6, que es la espada del Espíritu, son armas que hay que recibirlas, hay que aceptarlas, porque son armas que Dios la provee para nosotros, las ha provisto para nosotros, y nosotros solamente tenemos
que recibirla, solamente tenemos que tomarla, solamente tenemos que aceptarla. Son regalos que Dios nos da. Y Dios llama yelmo a la salvación. El yelmo era el casco que cubría completamente la cabeza del soldado. Entonces, Dios le llama yelmo de la salvación por la seguridad que la salvación nos protege. O sea, la salvación es el arma que protege nuestra cabeza. O sea, es el arma que protege nuestras mentes para que el creyente no se vea, no sea sacudido por tentaciones de duda, de inseguridad. Es el yelmo de la salvación lo que cubre toda nuestra cabeza. Eso es para impedir que el enemigo nos penetre, entre a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos y nos siembre dudas. O sea, la salvación, que es lo más grande que Dios nos ha dado, es el yelmo, es lo que nos protege. Cuando nosotros estamos seguros de nuestra salvación, no importa que el diablo brinque y patalee. Cuando nosotros estamos seguros de en quién hemos creído, no importa que el enemigo haga morqueta. Cuando nosotros estamos seguros de esa salvación que dice Pablo en Hebreos, se cree que fue Pablo que lo escribió, que dice Pablo que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Cuando nosotros estamos seguros de eso que Dios nos ha dado, entonces el enemigo no podrá meter ninguna inseguridad, ninguna duda, y no podrá arrebatarnos eso que ya Dios nos ha dado. Entonces, el yelmo es el casco, es la salvación, es lo que nos protege de toda duda, de inseguridad. Y el sexto, ahí mismo en el mismo versículo, la sexta arma dice: tomad la espada del Espíritu. Wow, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí el término que usa el apóstol para espada es el término griego makaira. Macaira significa, wow, machete, o significa daga. O sea, cuando el apóstol usa esta palabra como la palabra de Dios es un machete, la palabra de Dios es una daga, la palabra de Dios es un arma ofensiva, la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos para defendernos de las artimañas del enemigo cuando quiere venir a tentarnos. Es como Cristo cuando fue tentado, él respondió con la palabra. Él respondió cuando el diablo le decía: mira, convierte estas piedras en pan para que te la comas porque tú tienes hambre. Entonces Jesús le respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que podemos ver en las respuestas que Cristo dio al tentador cómo se debe manejar esta palabra. Recurrir a la palabra de Dios, eso es lo que se llama la espada del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos provee de ella, es el Espíritu Santo el que le pone al creyente la espada en la mano y lo capacita para usarla. Es el Espíritu que nos da a nosotros la respuesta con la palabra en el momento exacto, en el momento preciso, cuando tenemos alguna tentación, que Dios nos pone en nosotros la palabra para así devolverle los dardos al enemigo y rechazar toda tentación y todo plan del enemigo, cancelarlo en el nombre de Jesús. Es por medio de la palabra. Es por eso que nosotros tenemos que aprender la palabra. Un intercesor no puede ser un indocto. Un intercesor no puede ser una persona que no conozca la palabra. Un intercesor no puede ser una persona que no pueda hablar de la palabra. Un intercesor no puede ser una persona que no pueda aplicar la palabra en un momento, porque hay momentos
¿Qué es la palabra que tenemos que dar? Es la palabra, solamente, sin argumentos, sin nada más. Dar la palabra, porque la palabra tiene su poder. La palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de los filos. Y la palabra penetra y la palabra hace su trabajo. Y la Biblia dice que nunca retorna vacía, que toda palabra que damos no retorna vacía, sino que ella hace el trabajo en el momento, en la persona en que lo debe ser. Entonces, es la palabra, esa es nuestra espada, la palabra, es la espada del Espíritu, la palabra. Entonces, no se puede tener la palabra solamente en el libro negro, no se puede tener la palabra solamente abierta en el Salmo 91, en el espaldar de la cama, no se puede tener la palabra solamente aquí debajo del brazo, para arriba y para abajo, no, la palabra hay que tenerla en la mente, la palabra hay que comerla, la palabra hay que aprenderla, la palabra hay que tenerla en el corazón. Es en el momento en que el enemigo te envíe sus dardos que tú tienes que responderle por medio de la palabra. Es en el momento que el enemigo te quiera tentar que tú tienes que enfrentarlo con la palabra. Y siempre que lo enfrentes con la palabra, siempre vas a tener la victoria. Porque es que la palabra, el enemigo no resiste la palabra de Dios. Entonces, esa es nuestra espada. Esa es nuestra arma. Tenemos que comerla, tenemos que aprenderla. Hay que saber versículos claves, hay que conocer la palabra, hay que leer la palabra, no solamente leerla, escudriñarla, estudiarla. Hay que conocer la palabra. Así que nosotros tenemos que ser personas que podamos defendernos del enemigo y lo vamos a hacer es con la espada, con nuestra espada, que es la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que esas son las 6 armas que habla Efesios capítulo 6, que equipan a todo guerrero, que equipan a todo guardián, que equipan a todo intercesor. Hay que tener esas armas, ninguna se puede obviar, todas tenemos que tenerla. Tenemos que ceñirnos con el cinturón de la verdad. Tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Tenemos que calzarnos con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que tomar el escudo de la fe. Tenemos también que tomar el yelmo de la salvación y tenemos que tomar la espada del Espíritu. Si nosotros nos apropiamos de esas armas, ese equipamiento que Dios nos da, el enemigo tendrá que huir. El enemigo no podrá hacernos frente. El enemigo tendrá que desaparecer y nosotros tendremos la victoria asegurada. Nosotros tendremos la victoria en las manos. Bendecidos sea el nombre del Señor. Y ya para terminar, todas estas armas resultarían ineficaces para resistir al enemigo si no fuese por la ayuda decisiva que le presta la oración. La oración, aunque no está descrita como una de las 6 armas que nos podemos vestir, porque acuérdense que es un paralelismo que Pablo hizo de lo que tenemos de las armas espirituales con las armas que llevaba el soldado romano cuando iba a la guerra. Entonces, sin embargo, los versículos 18 al 20 completa esta armadura. No estaría completa sin la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca, dice Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que la oración viene a ser como el espigón de la menorá. La menorá es el candelabro de oro que está en el templo. Hoy en día en el templo, antes estaba en el tabernáculo. Hoy está en el templo.
Y ese candelabro de oro tiene 6 brazos, 3 a cada lado. En el centro tiene un espigón. Entonces viene a completar ese espigón las 7 lámparas que alumbran delante de Jehová. La oración es como ese espigón que tiene el candelabro en el centro y a cada lado están los seis antorchas que alumbran. Entonces el espigón es el del centro. Eso sería la oración con estas armas. O sea, no están completas las armas si no hay oración, porque la oración es lo que nos proporciona todo. A través de la oración es que podemos alcanzarlo todo. Así que no puede existir intercesor que no ore. No puede existir un intercesor que interceda por los otros, que ore por los otros, que ore por los enfermos, que ore por aquello, que ore por la nación, que ore, y que no se presente en su lugar íntimo, en su lugar secreto, que no tenga intimidad con Dios. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Así que la oración es el espigón que completa el candelabro de oro, la menorá, que es la lámpara, las 7 lámparas que alumbran en la casa de Dios. Así que la intercesión, Moisés, por ejemplo, Josué ganó la batalla de Amalek porque Moisés estaba intercediendo. Acuérdense que Ur estaba de un lado y Aarón estaba del otro, levantándole los brazos y Moisés intercediendo. Y cuando Moisés mantenía sus brazos encima intercediendo, ahí ellos ganaban la batalla. Cuando se le caían los brazos, entonces perdían la guerra. Entonces la intercesión fue lo que llevó a la victoria a Josué cuando Moisés estaba intercediendo. Y dice Zacarías en el capítulo 4, en el versículo 6, que esto no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No es con ejército ni con espada, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos ponernos en la brecha como verdaderos intercesores, como lo que Dios está esperando, que nosotros podamos ser equipados con estas armas, que entendamos estas armas, que las usemos, que nos vistamos con ellas, con esta armadura, y que salgamos a guerrear bien equipados y seguro que vamos a tener la victoria. Así que Dios les bendiga, permítame orar. Padre, gracias, muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias, Señor, por haber ministrado mi vida a través de esta palabra. Gracias por haber hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor, por esto que tú has traído para estos intercesores, para estos guerreros. Señor, yo estoy orando para que ellos hayan tomado esta palabra, se hayan ceñido, Señor, con esta armadura, se hayan preparado, oh Dios, y que en lo adelante sigamos perfeccionando, Señor, nuestra preparación y que estas armas que tú nos has entregado, nosotros podamos, Señor, usarlas adecuadamente, que podamos preparar, Señor, esta armadura, colocarlas en nosotros y usarlas adecuadamente para que así nuestra victoria esté garantizada. Padre, te pido, oh Dios, que bendigas a cada guerrero, a cada intercesor que está conectado en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas, Señor. Padre, que ellos puedan tomar la espada del Espíritu, que puedan ser guerreros, Señor, que afecten el reino de las tinieblas. Oh Dios,
que ningún dardo que el enemigo les envíe, Señor, pueda tener victoria, sino que ellos puedan, Señor, con el escudo de la fe, hacer frente a todos los dardos que el enemigo les envíe y ellos puedan derribarlos, Señor. Y, Señor, en el nombre de Jesús, estamos cancelando, estamos, Señor, oh Dios, cancelando toda obra del enemigo y estamos declarando que para este tiempo, Señor, tú has llamado, has elegido a estos guerreros, a estos intercesores, Señor, y nosotros sabemos que la victoria es garantizada, que la victoria es nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, danos la gallardía, danos la valentía, Señor, danos, Señor, oh Dios mío, esta valentía para nosotros enfrentar bien, oh Dios, a nuestro enemigo, bien equipado, Señor, para que la victoria sea nuestra siempre. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Bendícelos, glorifícate en su vida, cúbrelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.